Hola, muy buenas noches. Deseo que todos se encuentren muy bien. En nombre de la Universidad Vasco de Quiroga, de la Coordinación General de Posgrados y de la Coordinación de Posgrados en Nutrición, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia denominada La delgada línea entre la alimentación saludable y la obsesión por la comida, tema de gran relevancia actual e interés para todos los profesionales de la salud, que nos impartirá la doctora Silvia Ariadna Arciga Castro. Antes de compartir un poco de su trayectoria, me gustaría y me permito saludar a la doctora Flor, coordinadora general de posgrados de la UBAC, y a todos los que nos acompañan de la Universidad Católica de Salta. Les damos pues una cordial bienvenida también y saludamos a todos nuestros alumnos del posgrado. Tengo entonces el honor de presentar a la doctora Ariadna, quien es doctor en salud pública, doctor en educación para el desarrollo de habilidades emocionales, maestra en Educación para el Desarrollo de Habilidades Emocionales. También tiene un máster en Psicoterapia Cognitivo-Conductual y formación en habilidades para la modificación de conducta. Es docente de nuestros posgrados en nutrición, como bien comentaba, y es docente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la Facultad de Psicología, además de ser psicoterapeuta. Sin más preámbulos, doctora, le dejo el espacio. Sea usted bienvenida. Si tuvieran alguna duda, les pido de favor que ingresen al módulo de preguntas para colocar cualquier pregunta que les vaya surgiendo a lo largo de la ponencia, y entonces al final daremos un tiempo para poder hacer la resolución de estas dudas. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación. Un honor estar aquí. Y bueno, pues para comenzar voy aquí a poner una presentación. Bueno, pues este tema creo que es muy interesante y pues lamentablemente necesitamos también conocer mucho de esto en la actualidad, porque creo que estamos en un momento donde se han intensificado los trastornos mentales. Creo que siempre han existido, sin embargo, este momento de vida nos ha llevado a que se vuelvan pues mucho más, como decía, mucho más intensos. Aquí vemos que la internalización del ideal de delgadez promueve directamente la insatisfacción corporal, aumentando las tasas de conductas de control de la dieta y el peso. Creo que esta parte de querer, de este ideal de delgadez siempre ha existido, como decía anteriormente, son cosas que siempre han existido. Sin embargo, bueno, creo yo que a partir de la pandemia, donde se empezaron a usar mucho más las redes sociales, empezamos a ver todavía pues mucho más presente esta parte de la perfección. Ahora todos sabemos que se usan un montón de filtros donde la cara se ve pues mucho más perfecta, sin arrugas, sin ninguna lesión en la cara. Entonces, todas estas cosas van haciendo que pues este ideal, como les decía, cada vez esté más presente, ¿no? Algunos autores han encontrado asociaciones entre la imagen corporal negativa, el bajo bienestar psicológico, síntomas depresivos, estrés, disminución de la autoestima y un mayor riesgo de desarrollar los trastornos de la conducta alimentaria. Como menciona aquí, esto de los síntomas depresivos y la baja autoestima, quiero compartirles que yo como psicoterapeuta en la actualidad lamentablemente me parece que ya un 95% de mis pacientes aproximadamente padecen de depresión, pero depresión que ya es incapacitante, que ya empieza a afectar la calidad de vida. Entonces, bueno, por eso me pareció muy importante hablar de este tema. Aquí les puse estas imágenes. Recientemente vi en redes sociales este caso que seguramente muchos de ustedes lo han visto. Aquí nos aparece Dana Paola, pues con un peso, podríamos decir, normal, quizás un poco de sobrepeso. Y por lo que estuve leyendo, pues bastantes personas hacían comentarios como tiene sobrepeso, debería bajar un poco de peso. Entonces vemos a este otro lado una Dana Paola pues extremadamente delgada.
Y a mí me llamó la atención, me puse a investigar un poco de esto y decía, ante los señalamientos, Dana Paola respondió a las críticas sobre su físico y en un encuentro con los medios de comunicación aseguró que se encuentra en su mejor momento, ya que goza gran éxito, tiene una pareja que la quiere y está sana físicamente, por lo que pidió terminar con las críticas al cuerpo de otras personas. Aquí me llama la atención porque ella dice que está en su mejor momento y que está sana físicamente. O sea, qué difícil ese punto donde ya perdemos la percepción, más bien la percepción se distorsiona, ya no nos damos cuenta en qué punto estamos sobrepasando esos límites de la salud. Dice aquí, hoy en día estamos en un mundo y con una generación todavía mucho más depresiva que la nuestra. Entre más apoyemos justo a dejar de hablar de los cuerpos y opinar que si esto, que si el otro. A mí también me han ofendido muchísimo diciéndome que ahora estoy súper flaca, que si esto y lo otro. La verdad es que estoy sana, estoy bien, concluyó. Entonces, nuevamente, ¿no? Ella insiste en que ella está bien. Entonces, a mí esto me parece preocupante porque pues imagínense, ¿quiénes son quienes más empiezan a usar las redes sociales? Pues los adolescentes. Los adolescentes están vulnerables, casi toda la información que reciben la consideran como una certeza. Y entonces el ver que esta chica tiene esta delgadez y ella dice que está bien y que está en su mejor momento, pues imagínense a dónde nos puede llevar. A que muchos jóvenes piensen que eso es lo saludable, que eso está bien y que pues si ella menciona que es su mejor momento, entonces quizás tengamos que imitar esas conductas. Aquí también les comparto un poco. Hay algo pues más o menos reciente que se llama ortorexia, que es la obsesión por la comida sana, pero ya en un sentido patológico. Este es un término que todavía muchas personas todavía no lo, ¿cómo decirlo? Todavía no se encuentra en el manual de los trastornos mentales, por así decirlo. Sin embargo, es un término que ya cada vez se utiliza más porque es algo que se está volviendo más evidente. El autor que inició con este término de la ortorexia fue médico generalista y él estaba en un movimiento donde pues él promovía este tema de los alimentos naturales y nos dice aquí que era un fervoroso seguidor permítame un segundo, listo. Era un fervoroso seguidor del poder de la dieta para curarlo todo o casi todo y alcanzar así la salud. Hasta este punto podemos ver así como algo muy positivo. Oye, qué padre, pues él está de acuerdo con la alimentación saludable y estar mejor, mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, en apariencia, hasta aquí todo está bien. Sin embargo, en la década de los 70, fue cocinero y agricultor orgánico en una gran comunidad de Nueva York. Esta comunidad estaba formada por gente de diferentes campos dietéticos que poseían un conjunto de teorías contradictorias sobre lo que era una buena alimentación. En medio de todo este caos, Bradman acabó por componer su dieta consistente únicamente en vegetales recién recogidos del huerto que masticaba al menos 50 veces antes de tragarlos. Al igual que muchos otros ortoréxicos, sus restricciones dietéticas se fueron volviendo cada vez más inflexibles. Esta parte de inflexible es algo muy importante en este tema. Animaba a los demás a seguir su ejemplo y a castigarse cuando probaban una pequeña porción de algún alimento que él consideraba prohibido. Necesitó varios años para lograr desprenderse de estos hábitos. Él quiso desprenderse de estos hábitos en el momento que se dio cuenta que esto ya no estaba resultando saludable. Cuando al inicio esa era su idea, llevar una vida más saludable, se dio cuenta que estos extremos, que esta parte inflexible, ya estaba haciendo todo lo contrario. En la actualidad,
hace campaña en contra de lo que considera una dedicación excesiva a las dietas estrictas que pueden impedir que el cuerpo se beneficie de una nutrición básica. En la actualidad es súper complejo todo esto porque yo hablo mucho de las redes sociales porque de verdad que en consulta me doy cuenta de la cantidad de tiempo que dedicamos las personas a las redes sociales y el impacto que tienen en nosotros. Entonces es bien difícil porque está esta parte de sí, es que tenemos que alimentarnos súper saludable para tener más salud, para vivir más años, no sé, beneficia también en el tema mental. Entonces, muy sutilmente de pronto nos van llevando en algunas ocasiones a estos extremos poco saludables. Igual en el tema del peso, a veces podemos ver dos extremos entre no sé, gente con obesidad y que nos dicen, ama tu cuerpo, está bien así, y estoy de acuerdo, hay que amar nuestro cuerpo, pero a veces perdemos de vista esta parte saludable, ¿no? Ok, una persona con obesidad está teniendo también problemas de salud, ¿no? Entonces está ese extremo de ámate así tal cual eres. Yo le llamo extremo por esta parte de que perdemos de vista la salud, y el otro extremo de la perfección. Es que el cuerpo debe ser de esta forma, no debes tener imperfecciones. Tienes estrías, tienes celulitis, eso está fatal, nadie te va a querer así. Entonces, y como les decía al inicio, con todos estos filtros que hay en las redes sociales, pues muchas veces vemos cosas que ni siquiera son reales, pero es tanta la cantidad de información que estamos consumiendo constantemente que llegamos a creer que eso es real. Y entonces, ¿qué pasa? Que acá en la vida real, yo en mis redes sociales pongo un montón de filtros, pero me veo en el espejo y entonces ese shock de híjole, es que yo no soy esa que tenía un montón de filtros y resulta que sí tengo canas y que sí tengo arrugas y que sí tengo celulitis, y entonces es cuando llega esta pérdida de la autoestima o baja autoestima, depresión, ansiedad, y se van detonando un montón de cosas. Aquí, ¿cómo podemos identificar o cuáles son los principales síntomas de la ortorexia? El primero es dedicar más de 3 horas al día a pensar en la dieta sana. Está bien dedicar un momento a reflexionar, ok, ¿qué me toca comer hoy? Si estamos con acompañamiento de un nutriólogo, bueno, a ver qué me dijo mi nutriólogo que me toca el día de hoy. Pero ya dedicar más de 3 horas ya es un foquito rojo, ya es una alarmita que nos dice que algo ya no está tan bien. Preocuparse más por la calidad de los alimentos que del placer de consumirlos. Evidentemente va a haber alimentos que son saludables y que no nos encanten. Sin embargo, en general, pues esta parte de disfrutar la comida es importante. Nuestro cerebro, cuando comemos, produce ciertas sustancias químicas, por así decirlo, como la dopamina, que nos ayuda a sentirnos mejor. Y entonces imagínense, cuando ya ni siquiera estamos disfrutando los alimentos, porque estamos en esta obsesión por la calidad, entonces imagínense todo el impacto que hay pues en la química de nuestro cerebro, en nuestro organismo, y se va haciendo como una cadenita de cosas poco saludables. Otro síntoma es disminución de la calidad de vida conforme aumenta la pseudocalidad de su alimentación. Sentimientos de culpabilidad cuando no cumple con sus convicciones dietéticas. Híjole, es que este día no conseguí ese tipo de arroz que es el que consumo normalmente y consumí de otro, y entonces es una culpabilidad extrema. Planificación excesiva de lo que comerá al día siguiente. Puede, como decía al inicio, puede pasar más de 3 horas, incluso medio día pensando en qué es lo que va a comer al día siguiente. Aislamiento social provocado por su tipo de alimentación. Este aislamiento social
puede ser porque quizás tus amigos te invitaron a una reunión y sabes que va a haber alimentos que no van contigo y entonces eso te genera conflicto y por eso dejas de asistir. O puede ser también porque tus amigos critican ese tipo de alimentación que estás llevando, entonces para no pasar por esas críticas prefieres aislarte. Es decir, este aislamiento social todo va orientado a esta parte de los tipos de alimentos que solo tú crees que puedes comer. También se consideran síntomas algunas conductas relacionadas con la forma de preparación. Verduras siempre cortadas de determinada manera y con los materiales utilizados, solo cerámica, solo madera, etcétera, ya que también forman parte de los rituales obsesivos. Al inicio, quizás esta obsesión por la comida saludable puede ser nada más por la calidad de los alimentos, pero después puede ir incrementando esta obsesión, como nos dice aquí, a tal grado de no querer comer la comida si no está cortada de determinada manera o si no usé ciertas herramientas para eso, como dice aquí, solo usar, a lo mejor la tabla de cortar, solo quiero que sea de cerámica o solo quiero que sea de madera, si no, no me puedo comer los alimentos. Entonces, si se dan cuenta, esta obsesión empieza a afectar en nuestra vida diaria. ¿Cómo identificar a una persona que ya se está obsesionando por la comida? Bueno, pues se va a ir afectando su calidad de vida. Se ve afectada de forma significativa en diferentes áreas de la vida. Puede ser en lo social, como mencionaba hace un momento, puede ser que como los amigos no tienen esos mismos hábitos, entonces no, mejor yo ya no salgo con ellos porque piensan diferente, me está causando problema y entonces empiezan a aislarse socialmente. O puede empezar a generar problemas en el trabajo porque quizás quiero dedicarle tanto tiempo a preparar mi comida o a planear la comida de los días siguientes que entonces empiezo a faltar al trabajo. Porque de repente lo siento como una pérdida de tiempo porque, híjole, me deja súper poquito tiempo para planear esto de la alimentación. Puede ser que afecte en el área familiar. Igual puede ser porque los miembros de la familia no piensan igual a mí, entonces empiezo a estar irritable, empiezo a estar molesta con mi familia. Entonces, poco a poco esto va afectando cada vez más áreas de la vida. Pensamientos en torno a este tema casi todo el día, casi todos los días. O sea, es un tema que está ahí muy presente en mi cabeza, en mi vida, y no puedo quitarlo. Hay síntomas de ansiedad y o depresión. Esta ansiedad y esta depresión igual giran en torno a este mismo tema. A veces la depresión puede ser generada por este aislamiento y entonces estoy convencida de que necesito alejarme de estas amistades que no piensan igual a mí, pero al mismo tiempo me siento sola y entonces no sé cómo resolver esta situación y entonces puede ahí empezar la depresión y la ansiedad. Hay irritabilidad, sobre todo cuando otras personas piensan diferente, porque es aferrarse a que esta es la mejor manera de alimentarse y como decía al inicio también, pues empiezan a ser personas muy inflexibles. Entonces, no, tú estás mal y entonces todo el tiempo me siento irritable porque los otros no piensan igual a mí. Deja de hacer otras actividades importantes por dedicarle más tiempo a la preparación de la comida o a comer. Como les decía, puede ser que yo deje de ir a mi trabajo porque necesito dedicarle más tiempo a preparar la comida. Puede ser que deje de ir a una fiesta por preparar la comida del día siguiente. O porque necesito dedicarle 2 horas al desayuno, al acto de comer, y entonces dejo de ver a mis amigos. Y ya no disfruta la comida. La persona que está pasando por esto ya no disfruta la comida. Con estos puntos podemos darnos cuenta cuando alguien ya se está obsesionando con este tema. Aquí, aunque todavía no se considera como tal un trastorno de la conducta alimentaria,
Pues a mí me parece que las bases biológicas pues van muy de la mano con los trastornos mentales en general. Cuando nosotros tenemos un trastorno mental, trastornos mentales, recordemos que es la ansiedad, la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, etcétera. Cuando está la presencia de un trastorno mental, es por tres características pues sí, tres características principales que lo van a detonar. Una de ellas es la parte biológica, es decir, esa parte con la que nacemos, que ya traemos esa predisposición biológica a un trastorno mental y eso no es culpa de nadie, nadie lo decidió, simplemente así nacimos. Esto tiene que ver con la química de nuestro cerebro. En segundo lugar, está la parte hereditaria. Regularmente, cuando alguno de nosotros padecemos de ansiedad, depresión, algún trastorno de la conducta alimentaria, hay un alto componente hereditario. Puede ser que alguien de nuestra familia también tenga algún trastorno mental. A veces no lo sabemos porque antes no se usaba tanto esto de ir a psicoterapia o de ir con el psiquiatra. Entonces hay personas que llevan toda su vida con depresión o con ansiedad y ni siquiera saben, ni siquiera se han dado cuenta o no saben cómo se llama eso. Eso no significa que no padezcan alguno de estos trastornos, entonces está esta parte hereditaria, donde, como les decía, es muy probable que si yo tengo ansiedad, alguno de mis papás o abuelos o familiares cercanos también lo padezca. Puede ser el mismo trastorno mental o puede ser uno diferente. Y el tercer factor que nos va a detonar un trastorno mental, pues es la parte psicológica, las experiencias que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida, que de alguna manera puede ser que intensifiquen esa predisposición biológica que ya teníamos. ¿Por qué menciono esto? Porque creo que al mencionar esta parte, sobre todo la parte biológica, pues quiere decir que una persona que ya se está obsesionando por la comida, creo yo, que no inició de la nada. Es decir, no pienso que no cualquier persona se va a obsesionar por la comida así solo de pronto, de la noche a la mañana. Pienso que es porque ya había alguna cuestión biológica presente y a lo mejor no se había detonado y a lo mejor en este momento se detonó de esta forma. Puede ser, en el caso de la ortorexia, puede ser que solo esté presentando este tema de la obsesión por la comida. Aquí en la ortorexia, diferente de otros trastornos de la conducta alimentaria, no hay una obsesión por el peso, por bajar de peso o subir de peso, más bien aquí es por la calidad de los alimentos. Entonces, puede ser que se presente solito este trastorno, por así llamarlo, o puede ser que sea parte de otros trastornos. Puede ser que a lo mejor es una persona con trastorno obsesivo compulsivo. Las personas con trastorno obsesivo compulsivo son muy exigentes con ellas mismas, fácilmente pueden obsesionarse con algún tema específico. Entonces, a mí me parece que puede haber también la presencia de esta parte obsesiva. Puede ser que esté la presencia de un trastorno de ansiedad, eh, para que conozcan un poco más, quienes no conocen mucho de los trastornos mentales. Los síntomas de la depresión, por ejemplo, es de repente ya no disfrutar cosas que antes se disfrutaban, dormir más, querer dormir todo el día o casi no dormir, bajar o aumentar de peso sin hacer dieta, sin que esto sea intencional, de pronto tener pensamientos de muerte, puede ser ya no querer despertar un día. Entonces, es importante identificar si solo está esta cuestión de la comida o si hay algo detrás, como un trastorno de depresión, por ejemplo, o ansiedad, donde los síntomas son tensión muscular, irritabilidad, dificultad para concentrarse, sentirse atrapado, sentir que falta el aire, tener pensamientos anticipatorios, que en la actualidad está muy presente este tema de la ansiedad. Pensamientos anticipatorios es estar preocupados por cosas que aún no suceden. A lo mejor estoy pensando constantemente, ¿y si me corren de mi trabajo? ¿Y si mi pareja decide terminar la relación?
y si tengo un accidente. Entonces, esto es muy, ¿cómo decirlo? Está muy presente en los trastornos de ansiedad. Entonces, bueno, pues lo comenté así como muy superficialmente, pero es como para darnos una idea de esos síntomas que pueden estar presentes acompañando a este tema de la ortorexia. Eh, También puede estar acompañado de otro trastorno de la conducta alimentaria. No, aquí en esto no es así como estrictamente limitado de, ok, si tienes ortorexia, entonces no puedes tener anorexia al mismo tiempo, o no puedes tener bulimia. Claro que pueden presentarse varios síntomas de varios trastornos al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo sabemos? Porque, bueno, puede haber personas que ya identificamos que tienen ortorexia o que tienen algún otro trastorno de la conducta alimentaria. ¿Cómo sabemos en qué punto hay que pedir ayuda, ya sea que nosotros estemos pasando por eso o que tengamos alguna persona cercana que esté pasando por uno de estos trastornos? ¿Cómo sabemos en qué punto realmente necesita ayuda urgente, por así decirlo? Ok, cuando una persona tiene algunos de estos síntomas, pero no deja de ir a su trabajo, no deja de ver a sus amigos, continúa con su vida de alguna manera normal, ok, en ese caso quiere decir que la persona lo está llevando bastante bien y que la intensidad de sus síntomas, pues todavía está regulada, todavía no ha aumentado. Donde sí es importante ya pedir ayuda es donde ya está dejando de hacer otras cosas por esta obsesión, por este tema de los alimentos, donde ya puede ser que tenga una pérdida de peso muy evidente, muy notoria, porque, híjole, es que como no he encontrado los alimentos que yo quiero o de la calidad que yo quiero, pues entonces prefiero no comer. O yo considero que varios grupos de alimentos no son de la calidad que a mí me han dicho y entonces, híjole, prefiero reducir los grupos de alimentos que voy a consumir. Entonces, cuando nosotros vemos que ya le está afectando a la persona en su vida diaria, que ya se está poniendo en riesgo, ahí sí es muy importante acudir a pedir ayuda. ¿A quién tenemos que pedir ayuda? Bueno, pues si vemos que la intensidad de los síntomas es media, baja, pues entonces podemos acudir a un psicólogo, específicamente un psicoterapeuta. Los psicólogos generales no pueden dar psicoterapia, no pueden dar terapia psicológica, solo los psicoterapeutas. Casi cualquier enfoque de la psicología puede funcionar, sin embargo, el más adecuado, el que más se recomienda para los trastornos mentales en general, es el enfoque cognitivo-conductual, es decir, un psicoterapeuta que tiene esa especialidad en cognitivo-conductual. Si los síntomas ya son de nivel medio a severos, ahí sí es muy importante acudir con un psiquiatra, ir con el psiquiatra. Yo siempre digo, no tiene nada de malo. Creo que necesitamos pues perderle ese temor a la salud mental, a pedir ayuda en este tema. ¿Por qué se recomienda ir con un psiquiatra cuando ya los síntomas son más severos? Pues porque, como les decía, una parte de los trastornos mentales pues tiene que ver con la química de nuestro cerebro. Hay un desajuste en la química de nuestro cerebro. Entonces, la psicoterapia pues no va a curar ese desajuste. La medicina va a ir directo a ese desajuste que hay, a esa partecita del cerebro específica. Por eso es importante. A veces me han preguntado mucho en estos casos de los trastornos mentales, oye, ¿cómo le hago si yo me estoy dando cuenta que un familiar ya tiene síntomas severos, pero no quiere pedir ayuda? Y yo siempre contesto, ok, cuando ya es algo que está poniendo en riesgo a esa persona, pues a lo mejor no hay que preguntarle, hay que llevar nosotros a la persona, ¿no? Porque como en el caso que les enseñé al inicio de Dana Paola, ¿no? Donde ella menciona que ella está bien, que está en su mejor momento, que está muy saludable.
porque quizás está tan distorsionada su percepción que cuando ella se ve al espejo se ve bien, pero nosotros desde afuera sí podemos darnos cuenta que algo ya no está bien, que ya está extremadamente delgada y que eso puede afectarla. Entonces, creo que cuando es un ser querido que ya se está poniendo en riesgo, sí es importante llevarlo nosotros a esa ayuda de un profesional. Eh, Otra pregunta que me hacen es, oye, es que tengo miedo de que si voy con el psiquiatra me va a dar medicamentos donde voy a estar todo drogado o donde me voy a volver adicto a la medicina. No, no es así. La mayoría de los medicamentos obviamente los tiene que recetar un especialista, que es un psiquiatra, y él sabe cuáles son los medicamentos adecuados para esto. Sin embargo, como mencioné ya, no en todos los casos va a ser necesario ir con un psiquiatra. O sea, si los síntomas todavía no aumentan, pues claro que perfectamente con la psicoterapia puede mejorar la calidad de vida de la persona. Eh, no sé, déjenme ver. Ok, entonces vemos que aquí los principales síntomas pues van muy orientados a dedicarle demasiado tiempo a este tema de la preparación de la comida y obsesionarse por la calidad, más que por el disfrutar. Creo que ahí de hecho se pierde de vista esta parte donde se supone que iniciaron, los que tienen ortorexia iniciaron por querer llevar una vida saludable, pero creo que luego se les olvida, se pierden ese objetivo, porque al obsesionarse con la calidad de los alimentos y luego no encuentran los alimentos que ellos quieren y dejan de comer, pues dejan de estar saludables. Entonces, creo que es importante cuando inicia esa obsesión, pues tener presente que esto inició por llevar una vida saludable y entonces cuando nos damos cuenta, ok, esto que estoy haciendo ya no es saludable, entonces tengo que hacer un cambio. El tratamiento psicológico, psicoterapéutico, no va a durar 2 o 3 sesiones, va a llevar un tiempo, porque así como llevó un tiempo acostumbrar al cerebro a que no todos los alimentos son buenos y que si no tienen la calidad que yo quiero, no me van a hacer bien, pues tomó tiempo poner esas ideas en nuestro cerebro, pues entonces ahora hay que aprender que esas no eran las conductas más saludables. Entonces va a llevar tiempo. Si un psicoterapeuta les dice que en 5 sesiones les promete un cambio, yo dudaría de eso porque sí requiere más tiempo. Muy bien. Me gustaría que me compartieran las dudas bueno, ya les compartí como la información más relevante, pero para hacer esto como un poco más dinámico, no sé si alguien me pudiera compartir sus dudas. Sí, doctora, muchas gracias. Tenemos aquí un par de dudas. Muy bien. Una es, ¿cómo detectar este tipo de conductas obsesivas por los alimentos en edades tempranas? Uh-huh. Ok, excelente pregunta. Creo yo, bueno, la mayoría de los trastornos mentales nos dicen que se pueden identificar más o menos a partir de la adolescencia. Entre la adolescencia y la edad adulta es donde más se manifiestan. Sin embargo, yo creo que desde muy pequeños podemos darnos cuenta de ciertas conductas que ya no están siendo saludables, que no son normales para la edad del niño, por ejemplo. Eh, yo soy muy obsesiva y entonces esto lo descubrí ya que era adulta, pero recordando mi infancia, yo desde niña quería tener todo perfecto. Si alguien llegaba y me movía algo de mi recámara, yo lo había acomodado derechito y alguien lo movía, yo me frustraba, me ponía a llorar. Si en la escuela me decían que yo tenía que colorear apenas estaba en el preescolar y me decían, tienes que colorear este dibujito y entonces yo me salía de las líneas y me frustraba y lloraba y decía, no, es que no me está saliendo bien y yo soy mala para esto. Entonces, son conductas que sí podemos notar y entonces en este tema de la ortorexia,
pienso yo que sería muy difícil que un niño por él mismo se preocupe por la calidad de los alimentos, porque estamos hablando de que un niño todavía no tiene la suficiente información y pues el niño lo único que quiere es alimentarse y porque tiene hambre, ¿no? Entonces creo yo que cuando empezamos a notar conductas, ¿cuáles serían esas conductas? Pues que rechace ciertos alimentos en la escuela, creo que es donde más se notaría que quizás algún día la maestra llevó pastel para todos los niños porque es el cumpleaños de alguno de los compañeros y entonces este niño dice, no, yo no quiero comer pastel porque tiene mucho azúcar y además es azúcar que hace daño y tiene colorantes y ya empieza a usar esos términos. Para mí esos serían los síntomas más evidentes, pero insisto, no creo que desde mi percepción, desde mi conocimiento, creo que no surgirían totalmente del niño. Creo que ahí ya vendrían aprendidos de la mamá. Entonces, pues lamentablemente en este caso donde los niños ya manifiestan esto, pues la principal persona que tendríamos que ayudar pues sería a la mamá o al papá o a quien le esté enseñando estas cosas, ¿no? Eh, no sé si respondí la Sí, pregunta. claro, totalmente. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta es, ¿cómo identificar estos trastornos, particularmente en pacientes deportistas, cuando conocemos que su alimentación pues suele ser mucho más cuidada por el tema del rendimiento y de los objetivos que quieren alcanzar particularmente? Ujú. Muy bien, muy buenas preguntas están haciendo. Eh, Creo que sea el caso de un deportista, sea el caso de quien sea, cuando decidimos llevar una alimentación específica a un objetivo, pues tenemos claro ese objetivo y los pasos a seguir para llegar ahí. Entonces, cuando tenemos esa claridad, regularmente creo que no genera tanta ansiedad el tener que alimentarnos de una forma que nuestro nutriólogo nos esté recomendando, porque yo tengo la claridad, quizás si yo quiero iniciar con atletismo, ¿no? Me apasiona y quiero iniciar con eso y entonces mi nutriólogo o mi nutrióloga me dice, mira, vas a tener que cambiar tu alimentación porque necesito que, bueno, yo no sé mucho de nutrición, pero a lo mejor necesita que yo haga un cambio. Entonces, pues al yo tener esa claridad es como, ok, disfruto de esta alimentación que me está recomendando porque me va a llevar a lograr esto. Sí, va a haber momentos difíciles, va a haber momentos donde a lo mejor mi nutriólogo me dijo, ¿sabes qué? Le tienes que bajar al consumo de azúcar y entonces yo sufra un poquito unos días, pero siempre, bueno, no siempre, pero la mayor parte del tiempo voy a estar tranquila con eso. Pero creo que ya podemos notar esta obsesión cuando ya me está generando demasiada angustia, cuando ya es mucha la ansiedad por este tema de la comida. Y entonces ya no quiero ver televisión porque luego va a salir comida que luego se me va a antojar y a mí me da culpa pensar en la comida, porque en este tema a veces es tan grande la obsesión que da culpa el simple hecho de pensar en un alimento que no debo comer. Entonces, como les mencionaba hace un momento, o sea, cuando ya me está afectando en mi calidad de vida, cuando yo estoy dejando de asistir con mis amigos, cuando dejo de ir al trabajo, cuando dejo de ir a la escuela, porque estoy muy obsesionado con este tema, cuando a lo mejor en esto que me preguntaban de un deportista, ya ni siquiera llega a tiempo a los entrenamientos, llega con angustia, ya no rinde igual porque está todo el tiempo pensando en la comida. Entonces, creo que ahí son esos focos rojos. Quizás no siempre se pueden identificar desde el inicio porque mucho de esto es mental, o sea, no siempre le van a contar a las personas lo que están pensando. Entonces, quizás eso inicia acá en la mente y los demás te ven normal, pero creo que cuando se van intensificando los síntomas ya se va volviendo más evidente. A lo mejor le platicas de algo de la comida, fíjate que ayer me fui a comer una pizza con mi pareja y entonces notas su angustia, notas su rechazo.
Quizás también lo puedes notar, retomando el tema del deportista, en que está bajando demasiado de peso o está aumentando de peso cuando se supone que tú estás más o menos controlando lo que esa persona necesita. Entonces, creo que así es como podemos notarlo, por esa angustia que se va volviendo cada vez más evidente. Ok, muchísimas gracias. Y por última pregunta, en este tema con respecto a las redes sociales y a que tenemos pues este trastorno bastante presente, ¿no? Actualmente sobre todo con nuestros adolescentes y niños, hasta dónde como nutriólogos, por así decirlo, generales, como licenciados en nutrición, podríamos nosotros apoyar o qué herramientas generales podríamos tener. Digo, considero yo esto, yo lo comento particularmente, considero que es importante que todos estemos en formación continua, ¿no? En capacitación, todos los profesionales de la salud, pero hasta dónde o cuál es la línea en la que, digo, usted mencionaba el tema de pues derivar a un psicoterapeuta, ¿no? Pero ¿hasta dónde puedo yo sí apoyar a la persona y qué tan capacitada debo de estar o capacitado para lograr darles más herramientas a ellos? Bueno, creo que la manera en que puede ayudar un nutriólogo, pues es, yo siempre digo en las clases ahí con los alumnos de la maestría de nutrición, yo siempre les digo, no se trata de que ustedes sean psicoterapeutas y que ahí le ayuden a sanar todas sus heridas al paciente y todo esto, pero sí pueden enseñarles dándole información adecuada, información científica, por así decirlo. Nos encontramos en redes sociales con información que uno la ve y dice, ¿de dónde sacaron esto? Y como les decía, ¿no? Los adolescentes sobre todo ven y creen que eso es real. Si después de las 5 de la tarde comes una fruta, vas a subir de peso. Si comes mango, te va a dar diabetes, ¿no? Cosas pues que no son reales. Entonces, creo que el primer paso es ese, o sea, compartir la información real, educar a los pacientes y no solo a los pacientes. Yo digo, si está tan fuerte este tema de las redes sociales, pues también nosotros hay que usarlo para equilibrar y compartir pues información más verídica, ¿no? Entonces, creo que ese primer punto de la educación es fundamental y hasta dónde el nutriólogo ya no puede ayudar y ya hay que referirlo con un psicólogo. Bueno, pues cuando el nutriólogo ya le dio información, ya le dio las herramientas necesarias para que mejore su calidad de vida, su salud, cuando ya se adaptó lo más posible a la vida de la persona, pero la persona, el paciente, pues sigue a lo mejor comiendo por ansiedad o restringiendo él mismo sus alimentos. Entonces, creo que ese momento es donde pues ya no está en las manos del nutriólogo porque ya es algo más grave y entonces ahora sí hay que referirlo con un psicoterapeuta. Creo que ese es el momento donde ya no está en sus manos. Muchas gracias, doctora. Aquí una pregunta que me surgió particularmente es, ¿qué piensa usted o cuál es su idea con respecto al tema de la alimentación intuitiva? Porque podría, creo, ser un arma de doble filo, ¿no? Sí, claro. Creo que es súper complejo. Yo siempre le digo a mis pacientes que es muy importante aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Yo lo manejo en el tema emocional, ¿no? Escucha tu cuerpo, fíjate qué necesitas. Si estás en un lugar donde empiezas a sentirte incómodo, pues presta atención porque estás sintiendo esa incomodidad o si es con determinadas personas. Pero en este mismo tema de las emociones es muy difícil porque puede ser que una persona con ansiedad
surge de pronto la ansiedad y entonces no quiere decir que mi cuerpo me está protegiendo, quiere decir que hay un desajuste químico en mi cerebro y entonces eso me está ocasionando que yo sienta miedo cuando a lo mejor no es ninguna situación de peligro. Entonces, creo que pasa algo muy similar en este tema de la comida. Porque, ok, a ver, voy a escuchar a mi cuerpo. Híjole, tengo muchísima hambre y entonces, no sé, me voy a comer cereal con leche, ¿no? En la noche se me antojó mi cereal y me lo como. Es que estoy escuchando a mi cuerpo y mi cuerpo me dice que tengo más hambre. Entonces voy a ir por unas galletas, que se me antojan unas galletas. Ay, mi cuerpo me dice que todavía tengo más hambre. Entonces, pues está bien complicado saber en qué momento realmente es hambre o si es ansiedad, porque eso también pasa muchísimo en la actualidad. Estamos comiendo por ansiedad. Entonces, yo puedo estar convencida de que estoy escuchando a mi cuerpo, estoy teniendo esta alimentación intuitiva, pero mi cuerpo me dice que necesito más y que además necesito azúcar, ¿no? Necesito cosas muy dulces. Es muy difícil. Entonces, yo creo que no cualquier persona puede lograr esto de la alimentación intuitiva, por eso creo que está bien que un nutriólogo nos apoye y nos diga más o menos cuáles son las porciones. Yo nunca en mi vida había ido con un nutriólogo porque ya saben, creo que es similar como en la psicología que todavía no, la gente no confiaba tanto. Entonces, hace algunos años inicié con un nutriólogo y me encantó porque me dijo, oye, tienes que incluir varios grupos de alimentos. Me di cuenta que yo comía a lo mejor muchas frutas, muchas verduras, pero poca proteína. Entonces fui descubriendo esto, fui descubriendo qué porciones son las adecuadas. Aunque no me voy al extremo de decir, ay, no, ya me pasé por 1 gramo, entonces ya no me voy a comer esto, ¿no? No, pero simplemente me voy dando una idea, porque el cuerpo es muy complejo, puede estar, el tema de la comida puede estar afectado por que hoy tuve un mal día, porque estoy en mi periodo, me refiero a la menstruación, porque terminé con mi pareja, o sea, pueden pasar un montón de cosas, estoy más cansado de lo normal, tengo más energía, entonces creo que podemos llegar a que nuestra percepción de nuestro propio cuerpo se distorsione. Entonces, creo que es algo que se debe usar con mucho cuidado. Sí, claro, ¿no? Siempre el tema de que cada paciente es completamente diferente y no por el hecho de pensar que una manera de llevar un programa de alimentación es buena o ha sido generalmente adecuada, no encasilla a que todos, ¿no? A que para todos. Entonces, pues Exacto. considero yo que hemos identificado mucho el tema de lo ligado que están las emociones, ¿no? Digo, creo que este tema de la psiconutrición, de la conducta alimentaria, está en su tope, está al alza. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que no podemos de verdad hacer como taparnos los ojos, ¿no? Ni nosotros como nutriólogos, ni a lo mejor ustedes como psicólogos, ni todos los que estamos involucrados en el área de la salud, porque todo influye, o sea, somos Exacto. una galaxia, ¿no? Que tiene esta influencia en cada una de las áreas en las que estamos. Entonces, pues agradezco infinitamente, doctora, su participación. Es un gusto y un honor contar con usted.